La peor caída del dólar. Dentro de las noticias de la geopolítica actual del día de hoy, tenemos que comentar que algunos medios, sobre todo Bloomberg, han empezado a decir que se puede tal vez decir que hemos visto la semana de la ruptura del dólar, lo que algunos han catalogado como el fin de la moneda estadounidense. Y es que, según ha dicho el propio medio Bloomberg, se pueden venir años en picada de la propia situación del billete verde. En este aspecto, lo que están diciendo diferentes expertos es que esta es una consecuencia de lo que ha decidido trabajar la Reserva Federal, una intención de sobrellevar la crisis económica a nivel mundial y sobre todo la inflación y, como hemos comentado en anteriores videos, el colapso bancario que se generó en Estados Unidos y que, bien sea cierto, ha logrado de momento ser frenado. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que Occidente ha entrenado a más de 60.000 soldados ucranianos según el Pentágono. El problema de esto es que es uno de los argumentos de la propia administración en Moscú para decir que básicamente Estados Unidos y los países de Occidente son parte del conflicto en Ucrania. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que Polonia ha comentado que no va a abrir su mercado al grano ucraniano. Esto a pesar de que ha finalizado el pacto alimentario. Pero ¿no se suponen que son aliados? ¿Cuál es la estrategia por parte de la administración polaca? Y más importante, ¿por qué están bloqueando a Ucrania si se supone que los apoyan abiertamente? Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Peor caída del dólar. En este caso, muchos están comentando que puede que haya sido la semana de la ruptura del dólar. Esto, de hecho, lo está diciendo el propio medio Bloomberg. Varios analistas predicen que el camino a seguir más probable del dólar se mantenga débil durante los próximos meses. Incluso algunos han ido más allá y dicen que esta situación puede vivirse hasta incluso con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Ahora, el estratega de macroeconomía de Bloomberg, Simon White, ha precisado en este medio financiero que la tendencia a la baja predominante en la divisa estadounidense está preparada para permanecer intacta, mientras la curva de rendimiento real se aplana. Y en este caso hay algo importante que entender. Se habla pues de esta desdolarización que ha hecho que principalmente el dólar empiece a perder fuerza frente a otras monedas. Esto también lo hemos comentado y de hecho repercute en varios países, hasta incluso en Latinoamérica. Estados Unidos podría tardar décadas en reponer sus reservas de crudo que se redujeron a niveles récord. Y esto también lo habíamos comentado en diferentes videos. Las instalaciones petrolíferas estadounidenses del West Hackberry en la costa estadounidense del Golfo de México tiene unos depósitos tan grandes que el propio Empire State podría caber allí de sobra. Sin embargo, ahora están medios vacíos. Esto nos demuestra la contundencia de lo que está sucediendo en el sector energético en Estados Unidos. De hecho, se dice que podrían faltar décadas para volver a llenarlos. Las medidas de la administración de Joe Biden para frenar el repunte de la inflación en Estados Unidos, vendiendo durante 6 meses 180 millones de barriles de petróleo de las reservas federales, han llevado a un agotamiento drástico. Sí, ha servido para que la situación frene, pero ha generado este escenario en el cual de nuevo se habla de décadas para poder sobrellevar este contexto. Ahora, el Estado se enfrenta a un problema de reposición y aún no es capaz de resolverlo. Esto lo ha explicado el columnista de Bloomberg, Ari Neiter. Según él mismo ha comentado, con la reserva en su nivel más bajo en los últimos 40 años, Estados Unidos podría ser vulnerable a la crisis de los precios del crudo. Habíamos comentado, y para nadie es un secreto, el rol protagónico que tiene Occidente a la hora de hablar de las ayudas económicas, por ejemplo, y también militares que se le entregan a Ucrania. Pero los números con respecto a la cantidad de soldados que ha entrenado Occidente llaman particularmente la atención. Según ha dicho el propio Occidente, se calcula que unos 63
63.000 soldados ucranianos han sido entrenados. ¿Pero quién ha dicho esto? Nada más y nada menos que el Pentágono. Así como lo escuchan, Estados Unidos y sus aliados han capacitado a más de 63.000 soldados ucranianos. En este sentido, lo que básicamente haría este tipo de declaraciones es echar más leña al fuego y darle validez a lo que en su momento dijo Sergei Lavrov. A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, en este caso Vasily Nevencia, también había comentado que el pueblo ucraniano había sido obligado a pelear por intereses ajenos y que Ucrania fue convertida en una suerte de empresa privada de la Alianza Atlántica. Y claro, si le mandan armas que no pueden utilizar, lo que ha intentado hacer Occidente y lo ha conseguido es entrenarlos para que precisamente puedan usar esas armas. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, acaba de salir al frente a decir que los países de América Latina están apoyando el llamado a Hungría que básicamente solicita la paz en Ucrania. Y sí, hemos comentado cómo incluso Hungría tiene un rol protagónico a la hora de hablar del apoyo, entre comillas, a Rusia, a pesar de ser miembro de la Unión Europea, a pesar de ser miembro de la Alianza Atlántica, pero en este caso, nuevamente Viktor Orbán hace eco de sus palabras en la intención de primero dejar de apoyar a Ucrania, porque esto es una realidad, él mismo lo ha comentado, y generar algún tipo de situación que frene o termine generando una desescalada en el conflicto en territorio ucraniano. En ese sentido, lo que está haciendo Viktor Orbán es hablar de América Latina. En este caso, el propio Viktor Orbán ha comentado que la cumbre Unión Europea-América Latina en la mayoría del mundo están hartos de la guerra y que hoy se vuelve a pedir un alto al fuego y la paz inmediatos. Polonia acaba de comentar que no van a abrir su mercado al grano ucraniano tras la finalización del pacto alimentario. Así como lo escuchan, hemos comentado cómo se generó una fuerte tensión entre los países de Occidente y Rusia con respecto al pacto alimentario. Moscú de manera unilateral decidió salirse del tratado, más bien, por así decirlo, decidió no volver a renovarlo una vez se cumplió el plazo, y en este caso Polonia ha comentado que no van a abrir su mercado al grano ucraniano tras la finalización del pacto alimentario. Lo que se dice es que esta es una tarea que le corresponde a la Comisión Europea, a la administración estadounidense, de elaborar los mecanismos adecuados para la exportación del grano ucraniano, que se puede desempeñar un rol constructivo, pero no se les va a obligar a abrir su mercado en detrimento de los intereses del agricultor polaco, lo cual también demuestra que, como algunos dicen, dentro de la Unión Europea sí existe una intención de apoyar y de salir al frente a decir que están apoyando permanentemente a Ucrania, pero cuando la situación lo amerita, no dudan en bloquear a la administración en Kiev. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video. Recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.